Bueno, y como ya habíamos anunciado en los avances, nuestro invitado de hoy es Carlos Ulanowski, que es periodista, escritor, un poquito actor, de vez en cuando, hombre de Racing, si los hay, amigo entrañable, y me parece que para nosotros es una especie de honor. Carlos, vos sos como un símbolo del periodismo, más allá de tu voluntad. Sos un símbolo para nosotros, para muchos periodistas. Sos todo lo que está bien, se llama Carlos Ulanowski. Podés no estar de acuerdo, pero es lo que sentimos cuando contamos que venías vos. Este fue el sentimiento. Así que bueno, te primero recibimos. que nada, gracias por la invitación. Yo, primero que nada, quiero decir que la quiero mucho a Ani desde mucho tiempo atrás. Entonces, digo, cualquier invitación de Ani es para mí un honor estar aquí. Bien, vamos a empezar. Él es ciudadano ilustre. Sí, yo dije ese día, personalidad destacada se llama Sí, el sí. título. Y entonces yo dije, personalidad, quién sabe, destacada, ponele. Sí. Pero de la cultura sí, eso sí soy. Eso soy desde siempre. Y fue muy desde gracioso. que era chico. Muy gracioso porque hiciste una especie de metáfora con el fútbol, con un equipo de fútbol, los que estaban en el banco de suplentes, los que estaban en primera línea, el arquero. Fue muy gracioso porque como sos muy futbolero, sí, tenés eso bueno, que tenés esa cosa intelectual, de tipo que lee, ¿no? Y de cosa futbolera bien popular, que eso está bueno. Y sí, soy todo eso. Pero también yo tenía ahora se me agotaron, se las voy a mandar a hacer otra vez, pero tenía una tarjeta personal que decía Carlos Ulanowski, hincha de Racing, periodista, escritor, en ese orden. Así decía, así bien, aclaraba. Bien, voy a empezar a hacerte preguntas, seguimos después con mis compañeros. Yo siempre me pregunto, como la canción, y después me contestan quizá, es una gran entrevistadora, Ani Ventura. Así nos conocimos. Así nos conocimos en los 80. Es verdad. Entre lo que vos pensabas que ibas a hacer acerca de una nota y lo que iba a ser el periodismo y lo que resultó, lo que pudiste hacer, ¿hubo mucha distancia? ¿Pudiste hacer lo que pensabas? ¿O hay que negociar en el medio? No, yo primero que nada te digo que estoy muy agradecido al periodismo, este oficio, que es el único que tuve en mi vida. Todo empezó cuando yo tenía 15 años, estaba en tercer año de la secundaria, y mi compañero de banco, esos 6 años de la secundaria, Rodolfo Terraño, inventó una revista que no era exactamente una revista estudiantil, sino que era una revista de interés general que se hacía en una escuela. Bueno, y ahí empecé a descubrir ciertas cosas que después pude comprobar. Por ejemplo, pude descubrir que con la excusa de la revista podía llegar a una cantidad de gente. Y entonces, por ejemplo, en esa época conocí a gente que admiraba. Había visto alguna película de Torre Nilsson, lo conocía a Torre Nilsson. Conocía a Pinky y a Augusto Bonardo, los conocía a Pinky y a Augusto Bonardo. Bueno, todos los que... admiraba a Panzeri, lo leía, lo fui a conocer a Panzeri, a Landru, a Adalmiro Sáenz. Y bueno, y eso me volvió a pasar muchos años después cuando ya laburaba como profesional. Un día laburaba en Clarín, año 85. Digo, no conozco a Borges. Y bueno, con la excusa de las entrevistas que hacíamos Alperín y yo, uno cada 15 días, fui a entrevistarlo a Borges y así lo conocí. Y así me pasó con muchísima gente. Bueno, y digo, redondeo la respuesta. Para mí todo lo que me dio
el periodismo, al que, insisto, considero un oficio como el que sabe poner baldosas o el que sabe arreglar un enchufe o el cuerito de una canilla. Bueno, yo no sé nada de eso, pero bueno, desarrollé este oficio. Y ese oficio, yo digo que cada uno de los libros que hice y cada una de las notas que hice es una materia de la carrera que no pude dar, universitaria, que no le pude dar a mis viejos. Hablando de carreras universitarias, después tenemos una pregunta al respecto. Dale, Mariano. Estaba pensando que escribiste libros sobre la radio, sobre la televisión. Uh-huh. ¿Podría haber un libro de Carlos Ulanovsky sobre el streaming? No creo. ¿No? No. ¿Cómo te llevas con eso? No, me llevo. Yo digo que me pasé toda la vida despotricando contra las radios que ponían cámaras en los estudios. Por X razones, qué sé yo, pero la verdad creo que de alguna manera eso le quita identidad a la radio. Yo te explico esto, cuando el radioteatro era uno de los géneros de la época de oro de la radio, terminaba la temporada, la gente iba a... los elencos iban a hacer giras por los pueblos, por los barrios, y la gente iba, ¿sabes para qué? Para corroborar las certezas. Sí. Para ver si lo que se había imaginado de la heroína era más o menos así, o cómo era el galán. A veces se desilusionaban, y a veces, alguna vez lo comentábamos con Marcelo, digo, le iban a pegar al maldito, al tipo que hacía de malo, porque los había hecho sufrir de alguna manera, ¿no? Bueno, y ahora no es así. Ahora, por ejemplo, Ani debe haber aparecido en televisión unas 55.300 veces. Entonces, digo, no hay mucho para imaginar. Che, ¿es rubia? ¿Es morocha? ¿Cómo es Ani? Bueno, ya saben cómo es Ani, apareció. Digo, antes la gente aparecía en fotitos así, en Radiolandia, en Antena, en Sintonía, ¿no? En Radiofilm. Bueno, ahora es otro mundo. Pero bueno, me dijo Hugo Paredero un día, no le des bola. Son 6 cámaras que hay ahí en el estudio del Destape. Claro. Y dice, no le des bola, sé como que no existen. Y bueno, y eso es lo que intento hacer. Bien. Pero todavía... Salís bien igual, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Pero digo, todavía no me despertó ni siquiera ganas de hacer una nota con el streaming. Pero ¿Ningún personaje que haga streaming te parece interesante, por ejemplo, lo entrevistarías? No, sí, seguramente que hay montones de gente que hacen cosas interesantes. Hoy leía un Twitter de Navarro que elogiaba mucho a Olga, ¿no? Sí, claro, donde está Miguel, ¿no? Miguel Granados. Miguel Granados por el Charlie García Day. Claro. Bueno, eso, sí, por el Charlie García Day, exactamente. No, creo que sí, pero también son modas. Claro. Son modas. Hace, no sé, 4 años, 5 años, ¿quién hablaba de podcast? Muy pocos. De repente llegó el podcast y dijeron, bueno, esto es lo nuevo. Y no es tan lo nuevo, es la radio. Es poner enfrente del micrófono a alguien que tenga algo para decir y que lo diga, y después uno es tributario de eso porque lo puede escuchar en el momento que quiera. Esas facilidades tiene el podcast. Y ahora también creo que hay una moda del streaming. Y que tiene, ¿sabes con qué tiene que ver? También con la precarización. Bueno, es una forma de meter algo nuevo en el mundo del trabajo. Y con menos infraestructura en el fondo, porque no necesitas tanto camarógrafo, necesitas mucho menos infraestructura. Y condiciones laborales, ¿no? Ahora, también en la carrera de Carlos, si vos repasás toda tu historia periodística, lo que menos hay es televisión. ¿Es por alguna razón especial? Porque sos un amante de la radio, escribiste tantos libros que ni siquiera los puedo contar, que es impresionante,
pero te ha sido una elección o una no elección la televisión. ¿Qué pasó con Ulanowski y la televisión? Una mezcla, porque en el 65, mirá vos cuántos años. En 1965 yo ya laburaba y alguna vez conocía también, por admiración, fui a conocer a Pepe Peña. ¿Se acuerdan de Pepe Peña? Sí, qué gracioso. Era simpático, reo. Un gran periodista deportivo y el papá de Fernando Peña, claro. Sí, que sí. que era reo, paquete y reo. Sí, sí. Y bueno, y él, después de la nota que le hice, me dijo, él hacía un programa que se llamaba La Noche del Domingo en la televisión, en Canal 7. Y entonces ahí estuve, mi tarea era ir a la cancha el domingo. Los partidos se jugaban todos los domingos a las 15:30. Claro. Y entonces yo tenía que ir a una cancha a producir un invitado. Y bueno, iba. Además me gustaba mucho la tarea, ¿no? Y me aseguraba que el invitado estuviera. No había Cabify, no había nada en ese momento. No había celular. Claro, por supuesto, no había internet. Bueno, y los invitados llegaban a la noche. Era un programa donde estuvo Lani Hanglin también. Hacía una colaboración Blackie, hablando de deportes, ¿no? Claro. Bueno, era eso. Y esa fue la primera experiencia que tuve. Y después tuve una experiencia que fue linda, con 1 año y pico, 2 años, con Cristina Mucci en Los Siete Locos. Cuando se fue Tomás Eloy Martínez, Cristina Mucci me llamó y bueno, me sumé ahí. Y fue lindo, fue una buena experiencia. Hice algunos aportes de contenido al programa. Y lo más divertido que recuerdo, 2 cosas. Un reportaje a sábado que le hicimos en Santos Lugares. En la casa. Y llegamos primero Cristina y yo en el auto de Cristina, o en el auto mío, no me acuerdo de eso. Y de repente llegó un Chevalier, un micro Chevalier, como con 30 personas, que eran todos técnicos, de camarógrafos, sonidistas, que en realidad lo útil era 1, 2, 3 como máximo. Bueno, eran 27. Y después todos se quedaron en el jardín de la casa de Ernesto Sabato esperando que se terminara la nota. Pero bueno, era de alguna manera una conquista sindical que fueran todos. Así que en eso no... Bien, pero no me respondiste. ¿Qué pasó con Ulanowski y la televisión? Porque no fue muy frecuente. No, porque... Estás dando ejemplos como aislados. Por supuesto, porque fue absolutamente aislado. Después tuve una experiencia también en la televisión pública, en un programa que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, pero en donde estaba Beto Quevedo y, y producía La Hija de Canela, que era el lugar del medio, creo que se llamaba. El lugar del medio. El lugar del medio, sí. Bueno, y eso también fue simpático, pero duró poco. Digo, no fue mi decisión. No es que yo renuncié, sino que el programa duró poco. Está bien, o sea que la televisión te hace... No, y te voy a contar una cosa que es la verdad también. Me pone nervioso la televisión. Ahí está. Ahí está. Llegaste, Me pone llegaste. nervioso la televisión. Digo, todos somos analizados, tenía que salir. No, y ¿sabés qué? Yo padezco un síndrome que alguna vez China Zorrilla me explicó que es un síndrome que ya lleva siglos. Cuando Molière iba a las tertulias con sus congéneres, cuando se iba de la tertulia, cuando bajaba la escalera decía, pero ¿cómo me olvidé de decir esto? ¿No? Y ese síndrome se llama el espíritu de la escalera. A mí me atormenta el espíritu de la escalera. Porque bueno, Lo que no dijiste. claro, lo que me olvidé de decir. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Igual China era muy de inventar esas cosas, ¿eh? Y además, eso puede existir en radio y en televisión. Pero en No hace radio lo siento mucho menos, siempre. ¿Porque no hay escalera? No, porque me parece que tengo más dominio de eso, ¿no? Bien. Igual, perdón, hubo un famoso
almuerzo de Mirta en Mar del Plata, donde Carlitos estuvo invitado y se estuvo medio peleando con una vedette, era... Sí. ¿Te acordás? No me acuerdo el nombre, pero... No me acuerdo el nombre, pero era una escena... Era re famosa esa vedette. Muy famosa, una escena, y el que lo conoce a Carlitos se da cuenta que ahí algo pasó porque se empezó a envalentonar y a contradecirla a ella, y se empezó a armar una pelea mediática en medio de un almuerzo en Mar del Plata, de lo más insólita. Sí. De lo más insólito. Y ella le decía todo el tiempo, pero Carlitos, usted no... No, y ¿sabés no es así. Lo que me decía por abajo, cuando nadie le escuchaba, ahora lo voy a sacar a bailar. Me decía. Digo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¿Te habría gustado? ¿Y te había como enamorado y te dio por pelearte? No. No sé si era la Zuller, creo que era la Zuller. No era la Zuller. No, era una chica que tuvo un relumbrón en ese momento y entonces yo lo que dije fue, la verdad digo, estamos en el horno, porque si de lo que se habla del episodio que tuvo esta chica, claro, y no se habla de otras cosas, bueno, estamos en el horno, eso. Su pregunta. No, yo quería aprovechar la presencia del maestro acá y digo, él como referente del periodismo cultural también, digo que siempre hace de su programa, de su habitual programa, una trinchera muy importante de resistencia cultural. Digo, a medida que pasan los años y que cambian las costumbres y que la tecnología nos deriva en cosas nuevas, ¿tenemos que ir aceptando todo así como con mansedumbre bovina? O sea... escuche. Perdón. ¿Qué? Nosotros podríamos, como diría Andrés Percivale, dejar la pregunta, ir al informativo. ¿Cómo no? Y la respuesta... ¡Qué intriga! Va después... ¿Cómo no? Usted manda. Vamos con el eso informativo. es un clásico de los medios, así que sí podemos... En el próximo bloque, Carlos Ulanovsky contesta la pregunta de Camaño. Ahí está, el locutor, ¿eh? Bueno, qué hermoso tango. Es un hermoso tango, y porque tenemos informantes que nos contaron cuáles son tus temas preferidos. Así que sabemos que de Corsini, Charlemos, es uno de tus temas preferidos. Corsini, además, ¿no? Ignacio Corsini, con esa vocecita que tiene. La pregunta de... Hizo escuela porque muchos otros cantantes empezaron a cantar como él, ¿no? Claro. Que es un poquito como el Castrati, esa voz finita. Esa voz, ¿no? Sí. Como demasiado finita. Sí. A ver, su pregunta. No, yo lo que quería, digo, a Carlitos como referencia cultural, si tenemos que aceptar todos los cambios culturales que vienen, sea por la tecnología o sea por la sociedad, así con mansedumbre, digamos, sin resistir. Y pongo dos ejemplos. Digo, que la programación de televisión esté cambiando para peor todo el tiempo y que no podamos volver a tener ciclos de humor, ciclos de música, lo que fuera. O la ausencia... Ficciones. O la ausencia de revistas culturales. Digo, me acuerdo cuando me tocó en mi generación ir a la facultad, nos peleábamos por conseguir el porteño, el periodista, la fin de siglo, la crisis, la maga... Y hoy no tenemos eso. Está bien, me van a decir, pero tenemos las páginas, podemos ir a encontrar todo eso en la web, en la actualidad. Pero se extraña todo eso. Digo, ¿no hay un lugar de resistencia donde podamos quedarnos cómodos ahí dando vuelta en esa zona? Probablemente haya, pero también, lo digo por experiencia, hay una cantidad de cosas que se te ponen enfrente y te exigen, y si no le das respuesta te quedás afuera, ¿no? Yo soy un advenedizo digital y probablemente subutilizo la computadora, subutilizo el teléfono celular, digo, por desconocimiento, no por otra cosa. Y eso también me da algo, ¿no? Me da un poco de pena, digo, me estoy perdiendo algunas cosas. Digo, acabo de terminar un libro y si les contara cómo lo hice, digo, de una manera tan artesanal, y digo, seguramente perdí muchas horas que podía haber ganado si manejara con más solvencia el mundo digital.
Bien, vamos a dar los teléfonos. Sí, pueden comunicarse con nosotros al 11 38 28 0990. 11 38 28 0990. Y si no, estamos en YouTube y en Twitch. Pueden escribirnos por el chat. Tenemos un mensajito que dice: hola equipo de Aventura de Domingo, un placer escucharlo a Ulanowski. Saludos, Graciela de Mataderos. Gracias, Graciela. Vamos con la pregunta, la primera pregunta que tenemos ahí en el aire. Hola, buenas tardes. Bueno, esta es una pregunta para Carlos Ula. Soy Julieta y bueno, y te voy a hacer una pregunta que nunca te hice y que tampoco se me ocurrió a mí, sino a Juan Faerman. Pero bueno, él me dijo que te haga esta pregunta, así que te la hago. Él se pregunta lo siguiente: ¿es Ula el Charly García del periodismo o es Charly García el Ula de la música? Porque bueno, todos de cumpleaños en estos días. Bueno, beso grande. Hola, hermosa. Le tenés que contestar. Bueno, la que hablaba es mi hija. Sí, nosotros Julieta la Ulanowski. llamamos y le dijimos, ¿qué le preguntarías a tu hijo? No, yo creo que el único vínculo que tengo con Charly García es que los dos nacimos un 23 de octubre. Es el único vínculo real. Él es un tipo talentoso que llenó una época y bueno, no soy de ninguna manera el Charly García del periodismo. Bueno, está por verse. Bueno. ¿Seguimos con la otra pregunta? Hola, ¿cómo están? Este es un mensaje para el invitado de hoy, que me dijeron que es Carlos Ulanowski, que es casualmente mi padre. Me dijeron si quería hacerle alguna pregunta que nunca le haya hecho. Bueno, estuve pensando y me da la sensación de que le hice bastantes preguntas, por suerte. No tengo ninguna demasiado fundamental que me haya quedado pendiente. Pero se me ocurrió preguntarle si él sabía cuál era la especialidad médica que hubiera hecho en el caso de entrar a la carrera de medicina, que creo que intentó entrar sin éxito, algunas veces más por presiones familiares que por su propio deseo, porque no hay nadie más periodista que Carlos Ulanowski. Bueno, eso, quería saber qué especialidad médica hubiera elegido en caso de haberse convertido en médico, a ver si alguna vez se lo había planteado o pensado. Bueno, les mando un beso a todos ahí. Chau. Bueno, esta es mi otra hija, otro de las niñas de mis ojos, como les digo yo. Sí, mi viejo quería que fuera médico. Sí. Y intenté 3 veces hacer el ingreso a medicina. Las materias eran física, química, biología y matemáticas. No, claro, no. Imposible. No, imposible. Olvídate. Hubiera comprado digo, si Olvidate. estaba a mi alcance, hubiera comprado esa posibilidad de ingresar, porque yo adoraba a mi papá y le quería dar ese gusto. Hasta que un día llegué y le dije: papá, no vas a tener un hijo médico. Me anoté en sociología. ¿En qué? Dijo. ¿Qué es la sociología? Bueno, más allá de eso, le contesto a Inés, creo que hubiera sido psicoanalista, médico judío que odia la sangre. Está muy bueno. Es muy lindo. Es muy lindo. Y yo estaba pensando, hablando de psicoanálisis, a ver, ¿pudiste cumplir tus deseos? ¿Hay algo inconcluso? ¿Hay un deseo como periodista que tengas ahí guardado en el inconsciente, si es que lo tenés consciente? No, yo digo que en este momento, si me pongo a hacer un análisis serio, la verdad, digo, no tengo deudas, ni materiales ni simbólicas. Hice todo lo que pude hacer. Digo, no es todo lo que uno quisiera haber hecho, pero es todo lo que pude hacer. Decía eso el día que me dieron el título de personalidad destacada, que me hubiera gustado entrevistar a Woody Allen. Un amigo, también de apellido Ulanowski, que trabajamos juntos en Clarín, pero no es pariente, tuvo esa oportunidad y me trajo una foto de Woody Allen firmada. Probablemente la haya firmado él, pero digo, yo la tengo guardada y es un recuerdo muy apreciado que tengo. Me hubiera gustado, por ejemplo, alguna vez estar en una de esas secciones de viajes que ligan unos viajes de la Gran 7. Por ejemplo, claro, ¿cómo uno puede ir a Dubái? ¿No? Claro. Qué sé yo, no sé, ir a hacer una excursión en el Transiberiano.
esas cosas, ¿no? Y de arriba, Gratarola, imagínate, eso. A mí me pasó en La Nación, en el suplemento de turismo. Fui a Auschwitz. Como soy una chica judía, no podía ir a un lugar divertido. Imagínate. Entonces, ¿qué eligió ella para cubrir que le bancó el diario ir a Auschwitz? Claro. Y pude hacer una divina nota dentro de lo terrible. Claro. Quiero decir, pero era algo que yo soñaba con hacer. Por eso, mis sueños son de sufrimiento, es así. Porque ustedes saben que yo tengo una tía que dice que siempre pueden venir los nazis. Los nazis, Ani, nosotros vivimos así. Desde los 4 años que yo iba los viernes a cocinar a la casa de ella, mi tía Lucha, que era búlgara, siempre me decía, Ani, hay que tener siempre algo guardado porque siempre pueden venir los nazis. Entonces, algo guardado se refería, yo conozco esa historia, pero se refería a la guita, a un canuto, a un brillantito, a un diamante. Un diamante, sí, o algo de oro que podés esconder. Entonces, si vienen los nazis, te los podés esconder en algún lugar y no te lo encuentran. Bueno, los nazis. como ocurrió. Como ocurrió. Pero yo desde los 4 años ahorro por si vienen los nazis. Así que... Hay que revisarle los bolsillos. Sí. Pero bueno, no. Yo le estoy en serio muy agradecido al periodismo. Ahora acabo de terminar el libro ese que le encontré el título finalmente y el título es El periodismo es lindo porque se conoce gente y otras picardías, así se llama el libro. Y es cierto. Vuelvo a decir, yo cada vez que tuve ganas de conocer a alguien fue gracias al periodismo que pude hacerlo. Woody Allen decía eso. Le decían, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué prefiere? ¿Autoabastecerse sexualmente o tener relaciones sexuales? Y él decía, tener relaciones sexuales porque se conoce gente. Bueno, y vaya si conoció. Bueno, no entremos en terrenos pantanosos. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es una forma de... Primero es una forma de ver la vida, ¿no? Por ejemplo, un día yo estoy en la redacción, me dicen, anda a hacerle una nota al programa de Ani Ventura, ¿no? Y entonces vengo, anoto, escucho, miro, y al rato vuelvo a la redacción y me dicen, escribí... Antes decían 80 líneas, ahora 5.000 caracteres. Bueno, y la gran satisfacción es cuando sale esa nota publicada que Ani Ventura, o vos, o Marcelo, o la locutora, digan, pucha, qué bueno, este tipo vio cosas que yo también vi, ¿no? Eso es el periodismo, es salir a la calle, husmear, mirar y después interpretar, ¿no? ¿Hay una época en que te resultó más interesante desde que haces periodismo, desde que tenés recuerdos, más interesante para hacer periodismo? ¿Hubo un momento en tu historia o en la historia argentina más interesante para hacer periodismo? Bueno, los 70 fue una época extraordinaria. En relación a lo que decía Marcelo hace un ratito, había, Marcelo, 10 semanarios, había 10 diarios. Y yo siempre que voy a dar alguna charla con alumnos, qué sé yo, siempre les digo, la verdad los compadezco, porque ahora es todo mucho más difícil. Antes, digo, y eso me consta porque me pasó, digo, golpeabas una puerta, te abrían, te recibían, te escuchaban, y si tenías un poco de suerte salías de ahí ligando una nota. Te decían, ¿cómo hay que hacer? Alguien te decía, tenés que llevar un sumario. Claro. ¿Y qué es un sumario? Bueno, ideas de notas. Y yo ahí llegué un día, por ejemplo, a una revista de esas de color sepia, medio sensacionalista, y me atendió un tal Pancho Loiácono, al que nunca dejaré de agradecer. Un grande, la verdad que sí. Y entonces me escuchó, le di el sumario, y de repente le digo, pero escúcheme, ¿y si a alguien se le ocurre tomar una de esas ideas y desarrollarla como propia? Y entonces él hizo un silencio, me miró y me dijo, pibe,
las ideas son circulaciones, se te va a ocurrir otra. Y es cierto, es cierto. Grande Pancho Loiacono. Tenemos... Es uno de los protagonistas de mi libro. Sí, ¿del nuevo? Del nuevo, claro. Yo creo, para mí, porque vos escribiste sobre radio, sobre televisión, sobre la vida, sobre un montón de cosas. Sobre México. Sobre México. El libro que me marcó es Seamos Felices Mientras Estamos Aquí. Ese fue, para mí, el libro más interesante, más simbólico, porque entendí que vos estabas en México, que había una especie de cuadrito que decía, pero es un mensaje que para los que estamos siempre disconformes... No era un cuadrito, Ani, era una artesanía. Bueno, todavía está, vive. Bueno, la artesanía, esa decía esto, ¿no? Sí. Y uno que es siempre un disconforme, yo siempre estoy un poquito enojada, creo que podría haber hecho algo mejor, o que a lo mejor podría estar en un lugar mejor, siempre pienso que podría haberlo hecho mejor. Y Seamos Felices Mientras Estamos Aquí es un gran aprendizaje. Sí, claro, pero a mí también me pasa eso que te pasa a vos, ¿eh? También creo que a veces he creído que la felicidad está en otro lado. Claro, hasta que uno lee Milán Kundera y dice, no, la felicidad no está en otro lado. Seguro. No, bueno, ese libro también es uno de mis libros más queridos. Porque cuenta una etapa de mi vida que es central y que me generó cambios en mi cabeza, en mi forma de ver la vida, ¿no? Yo me fui a México de una manera y volví de otra, siendo otra persona realmente. Una persona con más aprendizaje, con el cuero más duro, con la piel más curtida. No, y tal vez llevando al máximo una de las ideas madre que integra mi equipo de fútbol, que es el que se la cree se jode. Y creo que antes de México yo me la creí bastante. Y después de México, empecé a ser más normal. Es interesante, dale. Tamaño. No, te quería preguntar de ¿qué desazón o qué desilusión te llevaste al conocer a alguno de esos entrevistados de esa caterva que tenés, o de algún compañero que esperabas trabajar, con el que esperabas formar una dupla, laburar en conjunto y salió todo al revés? Si podés dar algún nombre, sería mejor. La verdad que no. Pero para nuestra sección de chismes. No voy y a si dar no, ¿qué ningún fue nombre. ¿qué fue Pero, eso que malogró la situación? Pero te puedo contar dos anécdotas. Trabajaba en Clarín. Un día me llama Marco Citrinblum, que era el jefe de redacción, me dice, que Ani también conoció porque ella también trabajaba ahí, y me dice, hay que hacerle un reportaje a Canela. Digo, Canela. Bueno, dudé, ¿viste? Le puse dudas. Bueno, en ese momento conductora de televisión. Sí, digamos. muy famosa. Muy famosa. Y entonces fui a hacerle la nota y de repente me encontré con una mujer extraordinaria, con una historia fantástica, con una experiencia de guerra y posguerra, con una experiencia extraordinaria de haber aprendido castellano escuchando la radio en Córdoba. Bueno, y entonces ahí dije, no hay que manejarse con prejuicios. Claro. Y otra vez también me pasó que Marcos me mandó a hacer una nota con Matilde Menéndez, que en ese momento era secretaria de salud o algo así. Sí, como poderosísima. Era una de las mujeres poderosas en la época de Menem. Y fui disconforme porque dije, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con Matilde Menéndez? Y Matilde Menéndez, ¿qué tiene que ver con esta sección de opinión? Y bueno, y encontré una mujer que también, que con una gran capacidad, con una gran inteligencia, que me transportó hacia otros lugares, hacia otros territorios. Vamos a una tanda y ya volvemos, te prometo. Es Sí. un tema de Glenn Miller, Claro. perteneciente a la banda de sonido de Días de Radio, dirigida por Woody Allen, que es uno de tu tema preferido. Sí. Bueno, elegimos todo, y los sándwiches de miga. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, los agradezco.
Vamos con los mensajes, vamos con Sí, los auspicios. hay mensajes en el 11 38 28 09 90. Buenos días, me llamo Leonardo y quería hacer una pregunta a Carlos, también como hincha de la academia. ¿Cuál fue la peor decepción que se llevó con nuestro querido equipo? Gracias y felicitaciones por el programa. Un abrazo a Andy de toda, Ani y a todo su equipo. Bueno, la peor decepción, por supuesto, fue el descenso. Yo volví a vivir a la Argentina y volví a la cancha y en el 84 descendimos. Jugamos ese partido en la cancha de Racing contra Racing de Córdoba, ganábamos 3-1, perdimos 4-3 y descendimos. Y ese día me asusté mucho en la cancha porque la gente se enojó mucho, empezó a arrancar las butacas y a tirársela a la policía. Y bueno. Y no estaba Riquelme para defenderlo. No estaba. Qué grande Riquelme. Muy bien. Sí. Muy bien. Aguanta Riquelme. Sí. Otra pregunta. Hola Ani, equipo. El año pasado me emocionó el reconocimiento de su familia, amigos y seguidores por el cumpleaños de Carlos Ula y en la semana vi su día de nacimiento y me dije, qué rápido, cómo pasa la vida. Un placer el entrevistado. Somos Pilar y Beatriz. Cariños para todos. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo 80 más 1, pero un amigo me dijo que podría ser también 70 más 11 o 60 más 21. Está muy bien. Tengo una pregunta que me dejó Esteban Sassi. Él dice, ¿qué pasa ahora que a fin de año va a haber elecciones en Racing? ¿No? Por un lado está Víctor Blanco, actual presidente, y del otro está Diego Milito. Víctor Blanco va a ser vicepresidente, porque Sí. no quiso volver a presentarse, aunque él había reformado el estatuto para presentarse. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Querés un equipo gerenciado? ¿Querés un equipo...? No. ¿Qué querés? Y No, quiero lo que es ahora, Claro. quiero el club de siempre. Racing ya tuvo un Sí. equipo gerenciado y terminó en fracaso eso, ¿no? A pesar de que con ese tipo, con Marín, salimos campeones en el 2001, después de 35 años. Pero yo creo en los clubes sin fines de lucro, aunque el lucro es enorme, ¿no? Ahora, hablando de sin fines de lucro, conociéndote y recorriendo las charlas que tenemos, sos un periodista, un personaje que nunca está preocupado por el dinero. Puede estar preocupado por el dinero concreto, pero nunca sentí que el dinero era un objetivo muy importante en tu vida. Entonces, quiero saber ¿por qué? ¿Por qué nunca fue un objetivo importante en tu vida? Pero ese tipo de cosas, digo, es como el amor, digo, no se, es imposible pedirle a alguien, che, amame. Bueno, Digo, pero es más fácil decirle pagame. Pero mira, Bueno. te voy a decir una cosa, Cuando me jubilé, viste que hay que presentar unos papeles, qué sé yo. Los únicos aportes que tenía fueron los 7 años de Clarín y los 3 años que dirigí la radio de la ciudad. Esos fueron los únicos aportes reales que tenía. Y entonces también, digo, tengo una jubilación que no es la peor, pero tampoco es enorme, ¿no? Pero no, la verdad, digo, nunca discutí el dinero. Che, ¿cuánto hay? Y había que hacerlo por ese dinero. Como en los almacenes de antes, ¿cuánto hay? Sí. Ahí está, 100 Sí. gramos de queso. Sí, no, y a veces me llevé sorpresas porque dije, me van a ofrecer muy poco. Y de repente me ofrecieron el otro día le contaba a Marcelo, me ofrecieron un dinero interesante y sin cambiar la cara dije, pero en ese momento pensé, bueno, ¿a quién hay que matar? Muy bien, ya está. ¿Vamos con el informativo? Dale. Pues toma tu machete y mételo en su vainita. Yo sé que va a llover y el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero.
¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué te gusta este tema? Me gusta porque amo la cumbia. Durante años mi programa tenía una sección que se llamaba El Mundo Necesita Más Cumbia, cosa en la que creo fervientemente. Y porque adoro a los guaguancó. Alguna vez los fuimos a ver, a los guaguancó. Sí, ¿Es claro, verdad? en Patota. En una presentación en un teatro del centro, que fue divino eso. Divino. Y porque hay un momento de la última película de Fabio que suena este tema. Y dice, hay una cosa que me encantó, tuve que ir a averiguar qué quería decir, que el camino era culebrero, el camino era con muchas curvas. Sí, Culebrero. claro, así. Sinuoso. 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 Sería en fino. Muy bien, Mariana. Vamos con Howard Johnson, dale. Adelante. Vos me vas a... mira. Te estamos grabando, Ventura. Bien. Howard Johnson y Days Inn es la cadena de hoteles en la Argentina que tiene más sucursales. Reserva ahora por WhatsApp al 11 22 77 4656. Mira todas las promociones de Howard Johnson y Days Inn en www.hjargentina.com. Aventura de domingo con Ani Ventura por Splendid 990. Siempre de tu lado. Acá con Carlos Ulanowski. Carlos, a ver, contame cómo se hace un libro, ¿no? Porque para mí, de todo lo que vos, de toda tu trayectoria, lo más difícil en lo personal es pensar y llevar a cabo un libro. Es lo que me parece que es más costoso. Puedo imaginar un programa de radio, puedo imaginar una columna, puedo imaginar un programa de televisión. Ahora, un libro se me hace cuesta arriba. Y vos escribiste un montón de libros. Parece que fuera muy fácil para vos sentarte, instalarte y escribir un libro. No es fácil, no hago ni hice nada de taquito, todo me cuesta un gran esfuerzo, tampoco creo que la inspiración deba superar a la transpiración, pero realmente hay que sentarse, hay que aplicar el teorema de Berbigi, que es 12 horas silla culo, ¿no? Horas culo. Y porque si no, las cosas no salen. Uh-huh. Y cuanto más te vas acercando al final del libro, más horas son, ¿no? Acabo de comprobarlo una vez más. Pero te contesto, de no haber sido oyente de radio, como fui desde los 5 años por mi casa, porque en mi casa se escuchaba radio, no hubiera podido escribir el Día de Radio, no lo hubiera podido escribir. De no haber sido un exiliado en México y haber recibido ahí la noticia de que la Argentina entraba en guerra, no hubiera podido escribir Seamos felices mientras estamos aquí. Y ahora escribí este libro, que es sobre la picaresca del periodismo, y es un libro que tenía en la cabeza hace muchísimos años. Y un día agarré una caja de cartón de color azul y la empecé a llenar de a poco con papelitos. A eso me refería cuando dije que fue un libro con una elaboración muy artesanal. Y bueno, y un día dije, tengo la cantidad de papelitos necesaria o suficiente como para intentar hacer un libro. Y bueno, el libro ya por suerte lo terminé. ¿Hay algo muy interesante en tu estilo y en tu forma de ser y de ver el periodismo? Es que siempre encontrás personajes muy jóvenes que rescatar. Y esto para mí es muy interesante, porque en general los consagrados, los mayores o los que ya tienen una vida hecha, no están tan pendientes de los jóvenes. En cambio, de Ulanowski siempre me llama la atención que descubre, mira, en tal programa, a tal hora, hay un chico joven que es bárbaro. En tal hora, en televisión o en radio, o escribió en un lugar que es casi marginal, hay alguien... ¿Cómo es eso? Bueno, eso es, estar atento. Básicamente es eso, es estar atento.
Y bueno, y tener ese pedazo de atención para los demás, ¿no? Decir, bueno, esto me gusta y no me quita nada a mí reconocerlo. Tenemos el testimonio. Al contrario, sí. No solo no me quita, sino que me aporta, ¿no? Tenemos el testimonio de un amigo que te describe en ese sentido. A ver. La producción me pidió una respuesta para esta pregunta. ¿Cómo describirías a Carlos? Y yo lo describiría como un muchachón canoso que tiene su pinta, con una inquieta curiosidad por todo, una solidaridad de esas que ya no se ven, un amigo generoso, un tipo íntegro, un maestro. Es ejemplar porque sirve de ejemplo. Es un prototipo, un verdadero académico, más allá de Racing, un faro. Yo tuve la fortuna de que escribiéramos 2 libros juntos y seguimos soñando con hacer 2 dinosaurios vivos en alguna radio, en streaming, en podcast, a domicilio. Felicidades a Ula, el mejor de todos. Qué divino, Hugo Paredero. Sí, la verdad que sí. Bueno, somos amigos con Hugo Paredero desde hace muchos años. Tenemos unas reuniones entre Hugo Paredero y Ani que son imperdibles. Creo que deberíamos hacerlo más seguido, más frecuentes. Sí, deberíamos grabarlas. Graben también, alguna, a veces, por favor. Algunas. Sí. No, pero en serio, porque nos damos consejos, opinamos sobre... Sí. Es verdad. La última vez que fue muy... Lo aconsejamos mucho a Hugo. Lo retamos, es Claro. más. ¿Y? ¿Lo enderezaron? No sabemos todavía porque es un chico chúcaro. Sinuoso. Es un muchacho difícil. Carlos, ¿hay alguien? Bueno, hicimos 2 libros que Sí. son, me gustaría mencionarlos. Sí. Uno es la biografía de Carlos Rottenberg y otro es la historia de la obra Toc Toc. Hicimos esos 2 libros. Sí. Y es gracioso porque vos sos más complicado que Hugo a la hora de escribir. Entonces vos te angustiabas. Entonces contaba Hugo que te llamaba y vos frecuentemente le decías, Hugo, estoy angustiado porque no llegamos. Y Hugo Paredero creó un concepto que es: Carlos Ulanowski es angustiable. Sí, soy muy angustiable. Es angustiable. Entonces, en este trío que armamos, es que Ulanowski es angustiable. Sí, seguro. Soy además un judío angustiable. Que es una Iba a mezcla. decir, hay algo del judaico, ¿no? Claro. Y Sí. la angustia que se chocan ahí. Sí, seguro. Lo digo como judío y angustiante. Es Me verdad. compadezco. Yo quería preguntarte si cuando Los angustiantes. Ojo, hacemos ojo una el serie. programa. Sí, Campaña, atención. ¿Hay alguien que te llama la atención cuando lees, cuando escuchás hoy por radio o ves por televisión, o alguien que hoy te ronda y te interesa? Porque hubo momentos donde los próceres nos interesaban, ¿no? Pero hoy en día, cuando mirás un diario o ves una nota, ¿quién dirías que te interesa hoy? No, me interesan muchísimas personas, pero por ejemplo, tengo en la cabeza un libro que seguramente no voy a hacer, que sería como una descripción de la biografía de gente, de lo que yo digo, le encontraron la redondez a la rueda, ¿no? Y en ese rubro lo incluyo a Hernán Casiari, por ejemplo, ¿no? Son muchos los que podrían entrar ahí, pero lo que hizo Hernán Casiari cuando creó su editorial me parece que es aplicable a otra cantidad de emprendimientos que uno quiera tener y que todavía lo hace. Agarra el tipo en un momento en donde la desconfianza es como una clave de este país. El tipo produce una película financiada por 1.600 personas
ni siquiera de su conocimiento, pero 1.600 personas que creen en él y les devuelve el dinero. En algún momento les devuelve el dinero que invirtieron. Un genio. Sí, la verdad que sí. Me encanta. ¿Estás viendo televisión? Muy poco, mucho fútbol. ¿Hay algún programa en especial que te interesa? ¿Hay algo de la política? El famoso programa Bendita. Era pie eso. Sí, era obvio y... No. Dale. Hola, soy Estela Maris de Floresta. Mi número de documento es 011. Qué suerte, Ani, que trajiste a Carlito. No sabes cómo lo quiero. Ojalá que pases mi mensaje para que sepa que siempre escucho su programa como tantos años, como a vos también. Son mis grandes ídolos del periodismo. Como Paredero te dije también el otro día. Te mando un abrazo de oso, Carlitos Ulanowski, que nunca te llegan mis mensajes en tu programa. Chau, no tengo Twitter yo. Bueno, es extraordinario. Estela Maris de Floresta, claro. Sí, pero además vos escribiste un libro. Nunca me pasan los mensajes. Sí, claro. Era cuando hicimos el programa con Ginsburg y Castelo, y la gente se quejaba de eso. Había muchísimos mensajes, eran muy buenos los mensajes de ese programa. Y en un momento dado dijimos, es simpático esto, dijimos, bueno, hay que hacer un libro con esto. Y entonces, bueno, ¿quién lo iba a hacer? Papá. Yo, claro. Imagínate Castelo, imagínate Qué Ginsburg. grande Castelo. Sí, fantástico. Y entonces lo hice, editamos ese material, guardamos todos los mensajes y editamos ese material con Malena Ginsburg, que recién estaba produciendo el programa. Y entonces dijimos, bueno, va a ser un éxito este libro, un éxito. Y entonces se hicieron 5.000 ejemplares y fue uno de los más estrepitosos fracasos de la historia del periodismo. Y entonces la historia termina con que Jorge, el distribuidor, le devuelve los libros a Jorge, que serían, no sé, suponete 4.000 libros, creo que se vendieron 1.000. Y entonces Jorge los lleva al garaje de la casa de la madre. Y entonces cada tanto la madre me llamaba a mí. Dice, Carlos, ¿le puedes decir a Jorge cuándo va a sacar esos libros de acá? La madre, la hermana de Jorge también. Y bueno, no sé qué destino ha tenido el libro. Nunca me pasan los mensajes. Asado. Patas de cama. Un asado. Sí. La última. En ese programa, vos hacías un personaje que yo creo que Ginsburg, no sé si fue idea tuya o de Ginsburg, era un empujador de límites. A lo mejor te obligaba, o ese programa te obligaba, y vos hacías como un personaje medio femenino, medio no, medio femenino no, era una nena. Porque pero era una cosa clásica de los programas de radio. Teníamos que entregar un premio y entonces decía, bueno, ¿quién se ganó el libro de hoy? ¿No? Sí. Y entonces esa situación clásica, a ver, que pase la nena de la tercera fila. Sí. Bueno, y ocurrió eso. Y como no había ninguna nena de la tercera fila, salí yo y dice, ¿cómo te llamás? Dice Ginsburg. Dice, bueno, le digo, me llamo, así no quiero hacer la voz ahora, pero digo porque no soy un profesional. Y entonces le digo, me llamo Silvita. Y empecé a hacer un personaje que se llamaba Silvita, una nena de 6 años. Pero hice otro personaje ahí, que era un payaso triste que se llamaba Carloncho. ¿Sí? Para hacerlo me agarraba la cara así para abajo y eso me modificaba la voz. Claro. ¿No? Como el rictus hacia abajo, como de tristeza. Claro. Y bueno, pero ahí era un programa de genios totales. Estaba Charlie Cacabielo, estaba Castelo, estaba Gaby Radice, estaba, Ginsburg, increíble. Así que bueno, nosotros te dejamos ir porque vos dijiste que te querías ir a esta hora. Yo les agradezco muchísimo. Me mejoraron la semana, el domingo y seguramente el mes. Bueno,
Y te podés llevar los piropo. sándwiches de miga. No, me voy a llevar uno puesto. Un par llevate. Gracias, Carlitos. No, gracias a ustedes. Señor.